Tomás Bojarro, ya te toca. Pues gracias y en primer término una disculpa por haber confundido las fechas el día de ayer. Vivía yo en pleno domingo elaborando los materiales del programa del día 11, domingo, y entonces miré el jueves como 3, 4 días antes. Ni quien se fijara, hombre, no te preocupes. Después de esto me siento la oveja negra, que es el título del relato que escribe un Ítalo Calvino. Cuidado con las confusiones, se puede decir que te confundiste tú. Pues sí, no. Ese albur lo desecho porque no voy a caer en la mina antipersonal, no voy a decirlo en primera persona. Entonces, Ítalo Calvino es un escritor italiano, curiosamente nació en Cuba, cerca de La Habana, pero papás italianos que se lo llevaron al país de origen de los padres cuando él tenía 2 años de edad. Total que él escribió La oveja negra, que me parece que esconde símbolos para quien sepa desentrañarlos. La oveja negra relata la existencia de una ciudad armónica, feliz, en donde todos sus habitantes eran ladrones. Una especie de edad de oro, pero al revés. Y aquí una síntesis del relato. Por la noche, cada uno de estos habitantes de la ciudad salía con una ganzúa y una linterna sorda y saqueaba la casa del vecino. Al regresar cargado con lo que había, con el botín, encontraba su casa desvalijada y todos vivían en concordia y sin hacerse daño, porque uno robaba al otro y a otro, y así hasta llegar al que robó primero. El comercio solo se practicaba en forma de fraude del que vendía y del que compraba. El gobierno era una asociación creada para delinquir en perjuicio de los gobernados, y ellos por su lado solo pensaban y lograban defraudar al gobierno. La vida transcurría sin tropiezos, y aquí lo más importante, no había ricos, no había pobres, nadie estaba en la lista de Forbes, pero apareció la oveja negra, un hombre honrado. Él por la noche, en lugar de salir a robar, se quedaba en su casa leyendo. Llegaban los ladrones, veían luz y pues no entraban. ¿Y qué hacer? Esta situación duró algún tiempo y después los vecinos le dieron a entender que si él quería vivir sin hacer nada, pues era su asunto, pero no era una buena razón para no dejar que los demás actuaran. Y cada noche que pasaba en casa era una familia que no comía al día siguiente. Frente a estas razones, pues el hombre honrado no podía oponerse. También él empezó a salir por la noche para luego volver hasta el alba, pero no se iba a robar, él era honrado. Iba hasta el puente y se quedaba mirando pasar el agua del río. Volvía en la madrugada al salir el sol y encontraba su casa saqueada. En menos de una semana el hombre honrado se encontró sin un centavo, sin nada que comer, con la casa vacía. Pero lo malo era que su conducta provocaba un gran desorden. Él se dejaba robar todo y entre tanto no robaba nada, de modo que había siempre alguien que al regresar al alba encontraba su casa intacta, la que correspondía al hombre honrado, correspondía desvalijarla. El hecho es que al cabo de un tiempo, los que no habían sido robados, saqueados, llegaron a ser más ricos que los otros. Y los que iban a robar a la casa del hombre honrado, la encontraban siempre vacía, ya vacía, de modo que se volvían pobres. Y así, unos fueron escalando posición en la cuestión de riqueza y otros se fueron volviendo
cada día más pobres, cada noche podríamos decir. Esto aumentó la confusión, porque hubo muchos otros que se hicieron ricos y muchos otros que se empobrecieron. Había ricos ya tan ricos que ya no tenían por qué robar ellos y mandaban a otros para que robaran por ellos. Pero si no robaban, empobrecerían porque los pobres les robaban. Fue así como los más pobres de los más pobres fueron contratados para defender las casas de los ricos. Y así fue como se fue inventando. Se inventó, de hecho, la policía y se inventaron las cárceles. Y se acabó la tranquilidad de la población. Unos ricos, otros pobres. Los ricos ya tenían quien robara por ellos. Los pobres ya eran más pobres y se produjo el daño colateral porque hubo ya policías y cárceles. Pocos años después del arribo del hombre honrado, ya no se hablaba de robar o de ser robado, solo de ser cada vez más ricos, y los otros de lamentarse porque eran cada vez más pobres. Ahora, todos seguían siendo ladrones. El único honrado no tardó en morirse de hambre. Esto es lógico aquí y donde quiera. Y de ahí en adelante, la violencia, el temor, la sangre derramada y las lágrimas, el luto, fueron el signo de aquella ciudad, su seña de identidad. Y esto pues me parece lastimoso. Y además, la oveja negra creo que encierra su buena moraleja. ¿Pero cuál? Pues es todo y muchas gracias. Igualmente, Tomás Mojarro.